Vamos a empezar con el capítulo 2, ¿sí? Pero antes vamos a repasar un poco, ¿sí? Acuérdense, capítulo uno, vamos a hablar em, esta comparación entre los ángeles y Jesús. Y acá va a seguir esa comparación entre Jesús y los ángeles, ¿sí? Lo último que vimos era la función de los ángeles, ¿no? Con ese versículo 14. em, donde vemos que los ángeles no solamente son seres espirituales, seres que ministran a Dios, mensajeros, ¿sí? La palabra ángel significa mensajero, sino que además son servidores de nosotros, ¿sí? De las personas que son salvos, es lo que dice ahí, los que son herederos de la salvación. Ya me quedó uno, ¿no me quiere comprar otro? No. Entonces, em, vamos a empezar directamente con capítulo, el capítulo 2. Vamos a empezar con el capítulo 2. Esto no. Vamos a empezar con el capítulo 2, ¿sí? Cuando vemos este capítulo 2, vemos que lo que está haciendo el autor va a ser como una aclaración, ¿sí? Va a ser una exhortación, ¿sí? Lo que se llama en la escritura una exhortación, ¿sí? Vamos a ver acá en el versículo 1 hasta el 4 del capítulo 2 va a haber una exhortación. Sí, acordémonos, el propósito de la carta, sí, es fortalecer la fe de aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, sí, por lo tanto, muchos tenían esa tentación de abandonar el camino y de abandonar a Dios. Por lo tanto, el autor lo que tiene que hacer es que ellos confíen, que conozcan bien su salvación, justamente, es lo que va a mencionar, em, y nos va a mostrar básicamente este sentido de la salvación, ¿sí? Esta persona de la salvación. ¿Qué es la salvación que nosotros tenemos? Entonces, fíjense que las primeras palabras dicen por tanto, ¿sí? Esto es muy importante que cuando nosotros interpretamos la escritura veamos estas primeras palabritas, ¿sí? Por tanto, ¿de qué? Cuando está hablando de por tanto, se está refiriendo a todo lo que vino diciendo acá adelante. Sí, todos estos salmos, todos estos, esta lógica, sí, de presentar a Jesús como Dios, presentar a Jesús como esa persona que hizo la expiación, sí, por medio de sí mismo, la purificación de los pecados, que es superior a los ángeles, sí, en todo sentido es superior a los ángeles, que tuvo un nombre que es exaltado por sobre todo, sí, incluso por los seres espirituales, seres angelicales, sí. Entonces dice, por tanto, ¿sí? Recordando todo lo que nosotros vimos, entonces nos manda a hacer algo, ¿sí? Y esto es muy clave. Fíjense lo que dice al principio. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia tendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer versículo este, ¿sí? Versículo primero del capítulo 2. Acá tenemos que ver unas cuantas cosas de cómo funciona nuestra salvación. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos ignorantes de la salvación que nosotros tenemos, ¿no? Simplemente vemos la salvación como un medio para llegar al cielo, por ejemplo. O a veces vemos la salvación como un medio para vivir mejor en esta vida, para que nuestra conciencia no nos se acalle de alguna manera y no pensar en nuestro pecado, en las consecuencias de nuestro pecado o en cómo vivimos, ¿sí? O simplemente porque queremos ser mejores personas, ¿no? Pero acá
nos manda una palabra con diligencia. ¿Sí? Cuando se habla de la palabra diligente, tiene que ver con esforzarse. ¿Sí? Tiene que ver con un esfuerzo. Tiene que ver con, en este caso, con concentrarse y esforzarse para atender, dice acá, ¿sí? Para entender las cosas que nosotros oímos. ¿Sí? En este caso, específicamente, está hablando de todo lo que mencionó anteriormente, ¿sí? Por eso es lo que implica el por tanto. Pero las cosas que hemos oído se está refiriendo primeramente a todo lo que se escuchó antes, ¿sí? A todo lo que está diciendo la carta antes. Pero obviamente no puede restringirse solamente a lo que está diciendo la carta, ¿sí? Acuérdense que en la carta nosotros vimos que se hacían mención a diversos salmos y a diversas partes del Antiguo Testamento, ¿sí? Así que también el autor está incluyendo todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo todas las palabras que fueron mencionadas en el Antiguo Testamento son también las cosas que hemos oído, ¿sí? Y esto también refuerza el argumento de que esta carta está escrito a cristianos que eran judíos, ¿sí? Porque eran los que obviamente iban a ver o iban a notar, iban a saber, iban a conocer más profundamente durante toda su vida, desde chiquitos, iban a oír la escritura, iban a leerla, iban a estudiarla, ¿sí? A la mañana, a la tarde, a la noche, en cada parte de su vida, en toda su casa, ¿sí? Acordémonos ahí en Deuteronomio cuando habla de la ley, ¿sí? Y de tener esa ley en todos lados. Entonces, dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esta va a ser una palabra también, diligencia y sus derivados, ¿sí? Por ejemplo, considerar también va a ser una palabra muy, muy usada en todo este libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el autor va a ser siempre lo mismo. Si es presten atención, no se desvíen, ¿sí? Presten los oídos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Fíjense su corazón, que no se endurezca, va a decir después, ¿sí? Es consideren esto, pongan la mirada, ¿sí? Va a tratar de llevar todos los sentidos hacia Jesús, hacia esta persona, ¿sí? Este que fue un hombre, que después lo va a mencionar muy claramente después, en este mismo capítulo, que es un hombre, ¿sí? Pongan la mirada en él. Este hombre que en el principio vimos que el autor dijo que era Dios, ¿sí? Que había creado los cielos y la tierra y los sostenía. Pero esto es lo que nos dice el autor siempre, ¿sí? Con diligencia atendamos, tengamos en cuenta, ¿sí? Hay algunas traducciones que hablan acerca de la diligencia o de atender o de prestar atención o de considerar, no tanto como la visión que tenemos nosotros, ¿no? De prestar atención, sino nos habla más de tener una sola cosa en la mente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven el capítulo em, 12, ¿sí? Cuando habla de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pues el versículo siguiente dice que tenemos que considerar a aquel que sufrió, ¿sí? Considerar. Y cuando se habla de considerar, por ejemplo, en ese versículo, en el 12:3, está hablando de poner todo nuestro empeño, toda nuestra voluntad, todas nuestras facultades para enfocarnos únicamente en eso, ¿sí? Y esta va a ser la idea que nos va a dar siempre, ¿sí? Estemos atentos, no nos desviemos, no pongamos nuestra mirada en cosas donde no tenemos que ponerlas, tenemos que atender las cosas que son pertinentes a Cristo y a la salvación que nos da. Ese es el primer versículo, ¿sí? Y esta primera parte. Y dice, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Y acá obviamente siempre está la polémica.
¿no? Esta materia no va a ser soteriología, así que no vamos a explicar las posturas de la salvación y vamos a profundizar en eso. Si tienen una pregunta, la pueden hacer, pero no vamos a gastar mucho tiempo, ¿no? En cuál es la forma, ¿no? Si predestinación, si libre albedrío, si la salvación se pierde, si no se pierde. Sí, vamos a atendernos al texto. Lo menciono porque normalmente siempre sale si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, si se gana, cómo se gana, si somos predestinados, si tenemos libre albedrío, si somos calvinistas, arminianistas o lo que sea. Pero nos vamos a enfocar directamente en lo que nos dice el texto. ¿Sí? Y dice, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Esta palabra deslizar tiene que ver con, por ejemplo, un barco que no tiene el ancla. ¿Sí? Es un barco que anda a la deriva. Un barco que no tiene un punto fijo. ¿Sí? Porque un barco cuando tiene el ancla, cuando la tiene el ancla y está firme esa ancla, se puede mover. Sí, se mueve un poco por las mareas, por las olas, pero no va a la deriva. En cambio, esta palabra, deslizar, sí tiene que ver con estar a la deriva. ¿Por qué? Porque los que no atienden con diligencia, ¿sí? Que no tienen en cuenta todo lo que dice en los versículos de arriba, en este por tanto, ¿sí? Todos los versículos del capítulo 1, son personas que van a tender a deslizarse, van a tender a perder su ancla, ¿sí? De alguna manera Cristo es nuestra ancla. Por lo tanto, cuando nosotros atendemos a esas cosas que nosotros oímos, ¿sí? Esto acuérdense también, los primeros versículos, que hablamos de que Dios habló en otros tiempos por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo, ¿sí? Nos ha hablado en Hijo. Entonces, esas cosas tenemos que oír, ¿sí? La voz de Dios, que es Cristo. ¿Para qué? Justamente para esto, para no deslizarnos, para no volver a las antiguas costumbres, para no volver al mundo, para no volver a la ley, ¿sí? Versículo 2. Fíjense que va de vuelta a utilizar el argumento de los ángeles. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y quiero parar hasta ahí, hasta la mitad del versículo 3. Fíjense que nos dice una característica de los ángeles, ¿sí? Más que una característica, es algo a los cuales los ángeles tienen un trabajo, ¿sí? La palabra dicha por medio de los ángeles. ¿De qué está hablando? De la palabra dicha por medio de los ángeles. ¿Sí? Quiero que ustedes vayan primeramente a Hechos, ¿sí? Si alguien lo puede leer, por favor. A Hechos, capítulo 7, versículo 53. Cualquiera lo puede leer, ¿sí? Hechos 7, 53. Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Bien, fíjense que ahí es este discurso, ¿no? El discurso de Esteban, ¿sí? Este lo vimos muy por arriba, pero lo vimos. El discurso de Esteban antes de ser apedreado, el primer mártir de la iglesia. Em, y vemos que dice algo muy particular, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Que dice que recibieron la ley por medio de los ángeles, ¿sí? Se le atribuye em, no dar la ley, no es que los ángeles dieron la ley, sino que por medio de los ángeles fue confirmada, ¿sí? De alguna manera. Quiero que vayamos a otro, ¿sí? Em, que vayamos a Gálatas. No, no vayamos a Gálatas. Quiero que
Simplemente vayamos a Deuteronomio 33. A ver, se los voy a poner acá. Deuteronomio, Deuteronomio 33:3, si no recuerdo mal. A ver, no, 33 no es. El versículo anterior era Hechos 7:53, ¿sí? Deuteronomio 32:2, ¿sí? Si alguien lo puede leer. No era 33:3, era Deuteronomio 32. No, 32:2, más o menos. Perdón, David, ¿no es Éxodo 21? Éxodo 21. Sí, esos serían los 10 mandamientos, ¿sí? Pero ahí Ah, cuando se habla de los mandamientos, ahí sí dice sí. que es por medio de la voz de Dios directamente hablándole a Moisés, ¿sí? Fíjense que ahí es Ah, está solamente a bien. Moisés. Ujú. Pero cuando se habla em, de la disposición de la ley, ¿sí? Cuando Dios estaba en el monte Sinaí, dice que había señales y prodigios, ¿sí? Que había diversas señales. A ver, por ejemplo, Pablo, puede sí. ser Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí, a su diestra había fuego de ley para ellos, de entre, de entre miriadas de santos vino, de ángeles. Ahí está, era no de 33:3, sino 33:2. Sí. Gracias. Bueno, ahí, por ejemplo, nos menciona, ¿sí? Ciertos prodigios o ciertos milagros, ¿sí? Ahí dice que había millares, ¿sí? Millares de, em, ahí en ese caso serían los ángeles que participaron, ¿sí? En esa dispensación o en esa promulgación de la ley. Y esto va a ser muy importante para el autor de Hebreos, porque también lo va a volver a decir, ¿no? Que esta, mm, esta palabra, ¿sí? Se está refiriendo a esa, la promulgación de la ley. Entonces dice que por medio de los ángeles fue firme, ¿sí? Quiere decir que fue confirmada, fue de alguna manera ratificada. Em, y esto va a ser muy importante, ¿sí? Acuérdense que para para la cosmovisión judía, el hecho de tener testigos era muy importante, el hecho de tener confirmaciones era muy importante. Por eso el Mesías tenía que confirmar que era verdaderamente el Mesías con muchos milagros, ¿sí? Y en este caso Dios va a disponer su ley, va a presentar su ley con ángeles, ¿sí? Mediante prodigios, mediante cosas sobrenaturales, que eso es lo que va después a hacer una comparación con el Espíritu Santo, ¿sí? Con señales y prodigios y diversos repartimientos del Espíritu. Pero dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿sí? Hablando de la ley. Y dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Acá tenemos que ver un aspecto de la ley, ¿sí? Un aspecto de cómo funciona Dios, básicamente, ¿sí? Sabemos nosotros que Dios es santo, que Dios es perfecto, ¿sí? Que no hay maldad en la naturaleza, en la esencia de quién es Dios. Por lo tanto, la luz y la oscuridad no pueden coexistir, la bondad y la maldad tampoco, lo bueno y lo malo no pueden coexistir, ¿sí? No pueden estar en el mismo lugar.
Por lo tanto, cuando nosotros vemos la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo la ley? Por ejemplo, Pablo, ¿qué es lo que dice acerca de la ley? Que era un ayo, ¿sí? Era un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cuál es el motivo de la ley? Mostrar la transgresión, justamente, mostrar nuestra maldad. Ese era el propósito de la ley, ¿sí? El que cumplía la ley podía tener vida, ¿sí? Podía morar, podía estar delante de Dios como una persona justa, ¿sí? Sin tener miedo al castigo de Dios. Pero si alguno pecaba, entonces éramos culpables de toda la ley, ¿sí? Eso es lo que va a decir Santiago. Entonces, cuando nosotros nos hacemos culpables de toda la ley, necesitamos o merecemos el castigo divino, ¿sí? Un castigo de Dios, como si nosotros infringimos alguna ley en nuestra ciudad. Si nosotros pasamos en rojo, nosotros estacionamos en un lugar que no debemos, entonces merecemos un castigo ante esa desobediencia, ante esa transgresión. De la misma manera, Dios puso sus leyes, sus razonamientos, sus decretos desde la creación, ¿sí? Que era escucharlo a Él, como vimos en Génesis, que Adán y Eva no lo escucharon atentamente, no atendieron con diligencia lo que habían oído de Dios, y entonces transgredieron, ¿sí? Desobedecieron, hicieron otra cosa y recibieron justa retribución, que era la muerte, ¿sí? Acuérdense que la muerte no tiene que ver tanto con literalmente estar muertos, sino con la separación. Y esa separación es la que produce el pecado entre Dios y nosotros. Entonces la ley vino para confirmar esa transgresión, vino para mostrarnos de verdad la desobediencia, la falta de fe, la falta de confianza que tenemos en Dios. Sí, porque cuando nosotros pecamos, lo que en realidad estamos mostrando es que no queremos escuchar la voz de Dios. Sí, que no queremos escuchar las palabras dichas, ¿sí? Ya sea en ese Antiguo Testamento por medio de los ángeles, ¿sí? Que sería la ley por medio de Moisés, y ya sea hoy por medio de la voz de Dios en la persona de Cristo. Invariablemente, toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. ¿Sí? Esto quiere decir que merecemos la condenación por cualquier acto, ¿no? Y la condenación es la muerte, y la muerte eterna. ¿Sí? No solamente morir, sino morir en base a la transgresión que cometemos, ¿sí? Y la transgresión de nosotros es muy grande, no por el hecho en sí mismo, sino por contra quién cometemos el hecho. ¿Ok? Pablo, Sí, disculpate corto. sí, no hay Viste que problema. dice, yo tengo la nueva versión internacional, tengo las dos acá, y Ok, dice, porque el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez. Eh, ¿Tenés un ejemplo qué mensaje anunció? Que vos estás hablando que anunciaron la ley, ¿no? claro. Un ejemplo. Justamente ahí este es lo que va a mencionar en todo Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio justamente 33. Todo eso que va a mencionar. em, También Lucas 1:19 anuncia mensajes, un ejemplo, ¿no? claro, sí, por ejemplo. Sí, como los ángeles como funcionarios, ¿no? Como la función de ángel, por ejemplo, ahí en Lucas, sí, cuando anuncian, por ejemplo, los ángeles cuando anuncian que Jesús resucitó, sí, cuando están en la tumba, por ejemplo, en Juan capítulo 20. Em, por ejemplo, cuando vemos el Apocalipsis, también vemos al ángel que le va mostrando a Juan, ¿sí? Esos son ejemplos, más o menos, de algunos ejemplos de cómo los ángeles entregan mensajes, ¿sí? Que en realidad es su propósito principal. Y en el Antiguo Testamento también, ¿sí? Y no solamente mensajes en el sentido de
em, de mensajes. Ah, bueno, está bueno eso que pasaron. Anuncian eventos, está muy bueno. Yo si quieren les puedo pasar un, un libro. Justamente les había dicho al principio a algunos, a los primeros que estaban, acerca de la teología sistemática. ¿Sí? Si ustedes quieren saber más de los ángeles, vean alguna teología sistemática que tenga angeliología o angeología. Sí, ahí estaría. Normalmente todos tienen. La mayoría de las teologías sistemáticas tiene. ¿Sí? Em, volvemos. Ahí va. Entonces, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sí, ahí está hablando sobre todo el Antiguo Testamento. Y con respecto al Nuevo Testamento, si nosotros no creemos y no depositamos nuestra confianza en Jesús, vamos a recibir una justa retribución. Sí, de la misma manera que en el Antiguo Testamento, si no creían a la voz de Dios, a lo que Dios decía, y no confiaban en Cristo, sí, en el Cristo tipificado. Acuérdense que en el Antiguo Testamento no aparecía Jesús, pero sí aparecía Jesús en el sentido de aparecer como una figura, sí, que eso es lo que va a mencionar también todo esto, todas las comparaciones, no tanto con los ángeles, pero sí con, por ejemplo, Moisés, que es lo que va a mencionar después en el capítulo 3 con el sacerdocio de Aarón, con el tabernáculo. Esas van a ser figuras que van a representar a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Con la llegada de Cristo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, ellos miraban hacia adelante, de alguna manera, hacia Jesús, no sabiéndolo en el Antiguo Testamento, pero de alguna manera estaban viendo a lo lejos a Jesús. Ese va a ser el argumento de Hebreos 11, ¿sí? De los héroes de la fe. Eso es lo que vamos a ver después, cuando lleguemos al capítulo 11, lo vamos a ver. Pero recibimos justa retribución si no creemos en Cristo, ¿sí? Recibimos la condenación. Y acá nos hace una pregunta en el versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Acá de vuelta tiene que ver con esta idea en el escapar, esto de deslizarse. ¿Sí? Están tan conectados. ¿Sí? Si nos deslizamos de alguna manera nos escapamos y descuidamos una salvación grande. ¿Por qué es tan grande? Porque imagínense si la condenación de esta ley que fue dicha por medio de los ángeles tuvo su retribución. Imagínense la ley que fue dicha por medio de Cristo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de ley, normalmente siempre tenemos en cuenta la ley que nosotros decimos que nos trae muerte, pero por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos, se los voy a leer yo. em, Vamos a Romanos capítulo 6. Capítulo 5 habla acerca de ser justificados por la fe. ¿Sí? Y ahí tenemos paz para con Dios. Em, pero nosotros si vemos el capítulo 3, ¿sí? Que habla un poco acerca habla un contraste acerca de la ley, ¿sí? De que nosotros no somos justos, ¿sí? Porque la ley nos condena. Vamos al capítulo 3, vamos a ver específicamente versículo 27. Fíjense que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Ahí está haciendo un contraste entre las obras de la ley. Y dice, no, sino por la ley de la fe.
Fíjense, es medio, una palabra que no se utiliza, ¿no? Que no, muchas veces no pasamos por alto, ¿no? Como la ley de la fe, ¿sí? No quiere decir específicamente que hay una ley que es fe, ¿sí? Pero sí lo que está hablando es que nosotros no podemos ser justos por nuestras propias obras, tampoco poder ser justos por medio de la fe, por medio de la ley, porque la ley fue hecha para mostrarnos a nosotros nuestras transgresiones. Es Romanos 3:27, si no recuerdo mal. 3:27, Romanos 3:27. Vemos entonces que esta salvación es mucho más grande. ¿Por qué? Porque fue anunciada por medio de Cristo, que es el argumento que va a seguir, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Sí? Fíjense, primeramente fue anunciada, después fue confirmada y después fue testificada. ¿Sí? Tres palabritas que nos va a mencionar por qué esta salvación es tan grande. ¿Sí? Esto se va a mencionar. Son tres características de una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque fue anunciada, porque fue confirmada y porque fue testificada. Anunciada primeramente por el Señor. ¿Sí? O sea que nos está diciendo que la salvación primero fue anunciada por Jesús. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo vemos cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Que todos tienen que arrepentirse. Ahí es cuando fue anunciada primeramente la salvación. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento y de creer en ese reino de Dios que es representado, o la cabeza es Cristo. Primeramente fue anunciada por el Señor. Fíjense, pues dice, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Sí? Ahí el autor se está poniendo como en tercera persona. Lo que está diciendo es, todos nosotros oímos esa palabra por medio de quién. Acá está hablando obviamente por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos, aquellos que llevaron el evangelio, que extendieron el evangelio a todos los lugares, ¿no? Ahí tiene que ver es importante el tema de la evangelización, importante el tema de proclamar el evangelio, ¿sí? Para que esa salvación que nosotros tuvimos, que fue anunciada primeramente por Jesús, sea confirmada para incluso no solamente en esa época, sino también para nuestra época, ¿sí? Para todos nosotros. Dice, por los que oyeron fue confirmada. ¿Sí? Ahí entonces, primeramente el Señor, después está hablando directamente de los apóstoles, los que oyeron esa palabra del Señor, y después fíjense que dice testificando. ¿Sí? Acuérdense que esto tiene que ver em, con llevar, con ser testigos, ¿sí? Y en este caso está hablando específicamente de mostrar, ¿sí? Que es el Espíritu Santo el que va a mostrar esa salvación. ¿Sí? ¿Y cómo nos la va a mostrar? Por medio de estas tres palabritas. ¿Sí? Señales, prodigios y diversos milagros que van a ser repartidos según la voluntad del Espíritu Santo. Y acá va a haber algo muy importante, ¿sí? Que esto también lo mencionamos en Historia de la Iglesia, ¿sí? Es señales, prodigios y diversos milagros. Esto es una construcción que no está normalmente, ¿sí? A veces está señales y prodigios. Milagros no es una palabra que aparezca mucho, ¿sí? Por ejemplo, en Juan no se habla nunca, en el Evangelio de Juan no se habla de milagros, ¿sí? En ningún momento siempre se habla de señal y prodigio, ¿no? Señales, ¿por qué? Porque nos está mostrando quién es Jesús, ¿sí? Los milagros no son para nosotros, son para que otros vean quién es Dios, quién es Jesús. Ese es el propósito de los milagros. Prodigios, ¿por qué? Porque era algo extraordinario, ¿sí? Algo que es inusual, eso es un milagro. ¿Y un milagro por qué? Porque es Dios actuando de manera sobrenatural en el medio físico, el medio que nosotros estamos ahora,
¿sí? Eso es un milagro, es Dios actuando de una manera sobrenatural en cualquier hecho, ¿sí? Independientemente de que sea. Después dice que hubo repartimientos del Espíritu, ¿sí? Ahí la mayoría de las personas concluye que cuando está hablando de repartimientos está hablando de dones, ¿sí? Y obviamente quiero hacer una aclaración con el tema de dones, no solamente los que están en Primera de Corintios, ¿sí? Acuérdense, también está el don de, por ejemplo, de la continencia, o sea, no casarse, sí, también el de hospedar, sí, hospitalidad. No están solamente los dones, no son todos los dones los que están en Primera de Corintios, sí. Hay más dones. Pablo lo que menciona es unos cuantos o, en su defecto, los que pasaban en la iglesia de Corinto. Hice repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sí, acá nos muestra una característica de el Espíritu Santo, que es soberano. Sí, nosotros no podemos hacer, no podemos influir en su voluntad, sino que Él de manera soberana actúa en las personas. Entonces, ¿por qué tenemos que ser diligentes? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que atender a las cosas? ¿Por qué? Porque lo que Jesús nos muestra, lo que Jesús nos dice, sí, que fue confirmada por los que oyeron, que fue testificada por Dios con señales y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo, todo eso nos confirma que esta salvación es mucho más grande que la que fue traída a la ley y por lo tanto es superior. ¿Sí? Está hablando de como si fuesen dos leyes o dos palabras dichas por Dios. En el Antiguo Testamento por medio de los ángeles, en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Entonces nosotros no podemos ignorar cuando Dios habla. Y sobre todo si manda al Hijo a hablar en representación del Padre. Por lo tanto, no tenemos que descuidar esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque el punto de la salvación, el punto más amplio, más glorioso de la salvación es Cristo mismo. Si nosotros ignoramos nuestra salvación, estamos ignorando a Cristo. No podemos ser ignorantes de cuál es el proceso de nuestra salvación, cómo es nuestra salvación, cómo es adquirida, ¿sí? Cuáles son todos los beneficios de esta salvación. Es tratar de entender nuestra salvación. ¿Sí? Primero que entendemos nada más, que Jesús nos salvó, listo. Y con eso somos salvos. Si creemos, somos salvos. Pero una vez que nosotros entendemos eso, tenemos que profundizar en nuestra salvación. ¿Sí? No nos podemos quedar solamente con, bueno, Jesús nos salvó y listo. Sino es ver qué implica esa salvación. ¿No? Por ejemplo, yo siempre les hago la pregunta a muchos de mis amigos de por qué van a ir al cielo, ¿no? Si mueren hoy, ¿a dónde se van? ¿Cielo o infierno? ¿Y por qué? ¿No? Y muchos lo que me dicen es, bueno, voy al cielo porque creí, ¿no? Pero, y eso es una respuesta válida, pero nosotros podemos profundizar esa respuesta, que es lo, por ejemplo, podemos decir el argumento del capítulo 1, porque Jesús cargó en sí mismo mis pecados. Y ahí profundizamos un poco en esta salvación, somos más diligentes, oímos con más atención, porque Él llevó nuestros pecados. Porque, como dice Gálatas, Él fue maldito por mí. Cargó sobre sí la maldición que era de Dios, que en realidad era para nosotros. ¿Por qué somos salvos? Porque Jesús vivió una vida perfecta en la condición de hombre y vivió la vida que no podía vivir yo. ¿Por qué soy salvo? Porque estoy en Él, porque estoy en Cristo. No solamente creo, sino que estoy en Él. Por lo tanto, soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque Él expió mis pecados, porque Él aplacó la ira de Dios, porque Él fue propicio para Dios.
y un montón de razones que nosotros podamos ver y analizar profundamente acerca de nuestra salvación, va a ser que podamos apreciarla y no descuidarla. Y esta va a ser la idea de estos primeros 4 versículos del capítulo 2. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a tratar de meterle un poco más. Vuelve de vuelta a Los Ángeles, ¿sí? Y hace una comparación acá como si fuese, para que ustedes tengan una idea, eso lo vamos igual a ver cuando terminemos toda esta sección, que va a ser de las 5 hasta, hasta el versículo 18, ¿sí? Esta sección, ¿qué es lo que nos va a hablar? Nos va a hablar de un reinado, ¿sí? Nos va a hablar de un reinado. Fíjense lo que dice al principio, ¿sí? Dice que no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Acá de vuelta va a aparecer a los ángeles, ¿sí? Va a seguir con esta comparación, pero lo va a tomar desde otro punto de vista. No solamente de que Jesús es superior, sino de qué es lo que Dios hizo con estos ángeles. Y dice que Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero. ¿Qué quiere decir no sujetó? ¿Sí? En este contexto está hablando de que no los puso por reyes, ¿sí? No los puso en autoridad sobre el mundo venidero, ¿sí? No los puso Dios como autoridades en el mundo venidero. Acá tenemos varias cosas, ¿sí? El mundo venidero. ¿Qué quiere decir mundo venidero? Tenemos muchas interpretaciones, ¿sí? Em, las dos más claras, o para simplificar, se puede referir o a un mundo escatológico, o sea, cielo nuevo, tierra nueva, ese mundo venidero, o el mundo venidero cuando Jesús ascendió, ¿sí? Y de alguna manera inauguró el mundo venidero, ¿sí? Acuérdense que todo el que en él cree tiene vida eterna, no va a tener vida eterna. La vida eterna empieza cuando nosotros creemos. Pero si vemos, si somos más precisos o quisquillosos con cuándo empezó la vida eterna empezó cuando Jesús resucitó, ¿sí? Todos los que están en Cristo entonces tienen vida eterna. Por lo tanto, podríamos decir que la vida eterna empezó en el momento en que Cristo resucitó, porque ahí ya ganó esa salvación. O algunos lo toman como el consumado es, ¿sí? Cuando Él reinó, cuando Él venció de alguna manera la muerte, cumpliendo el pecado, la paga del pecado, que es la muerte. Pero acá lo vamos a tomar, sí, en esta materia lo vamos a tomar el mundo venidero, sí, como el momento en el que Cristo ya inaugura de alguna manera el reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después va a ser una comparación entre, entre los hombres, ¿sí? Cristo y nuestra posición, ¿sí? Los hombres, Cristo y nuestra posición. Entonces dice que Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero, no los puso por reyes, ¿sí? Y lo que va a decir después, el argumento del autor de Hebreos va a ser, nosotros reinamos con Cristo, ¿sí? Nosotros vamos a ser los reyes de ese mundo venidero, ¿sí? Que va a empezar de alguna manera con lo que se llama el reino inaugurado. ¿Sí? Muchas veces en teología o cuando ustedes ven comentarios acerca del reino, ¿sí? Van a ver dos posturas. Una que básicamente el reino todavía no empezó y otro que sí empezó. Y sus em, subteorías, ¿sí? Pero el mundo venidero acá tiene que ver con, o se interpreta de mejor manera, hablando estando en Cristo. ¿Sí? Que nosotros somos, como dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes en Cristo. Entonces, así vamos a interpretar esta parte, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay otras interpretaciones. Y dice acerca de lo cual estamos hablando. ¿Hablando de qué? Del mundo venidero.
Dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Y acá va a ser lo que nosotros estamos acostumbrados del Salmo 8, ¿sí? 4 al 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdas de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Sí? Vamos a ir a este salmo, Salmo 8, uno de los primeros. ¿Sí? Fíjense el título, a la gloria de Dios y la gloria del hombre. Y acá vemos básicamente cómo lo que va a hacer el salmista, ¿qué va a hacer? Va a presentar a los hombres, ¿sí? Como si fuesen reyes de esa tierra, como si fuesen mayordomos, ¿sí? Dueños de la tierra. Y acá dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, ¿sí? Acá tenemos varios problemas, ¿sí? Como siempre es difícil interpretar o ver las interpretaciones del Nuevo Testamento aplicadas al Antiguo Testamento. Acá hay dos conflictos, ¿sí? ¿A quién se está refiriendo? ¿Sí? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Podemos contemplar las dos interpretaciones, ¿sí? Y tratar de armonizarlas. Uno se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Que creo que esa es el argumento que está intentando mostrar el autor de Hebreos, ¿sí? ¿Cuál es su argumento? Que Dios no sujetó a los ángeles, sino que sujetó a el hombre perfecto, Cristo, ¿sí? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites, ¿sí? Le hiciste un poco menor que los ángeles, que también esto de un poco menor a los ángeles es lo que dijo en el capítulo 1, ¿sí? Dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, que eso se cumple cuando Jesús dice que toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra, ¿sí? Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Las manos de quién? De Dios. Está hablando de la creación. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahí está la gran comisión y la primera frase, ¿no? De la gran comisión, que es toda potestad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, en primer lugar, el salmista originalmente lo que está hablando es acerca de los hombres, ¿no? Y acerca de los hombres específicamente en el Génesis, ¿sí? Acuérdense que Dios puso a la creación bajo la autoridad de los hombres, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajarla, puedan vivir en ella, puedan extender, ¿sí? Ese jardín, ¿sí? Como le decimos nosotros, que puedan, ese paraíso, ¿sí? Es una mejor interpretación, ese paraíso es su lugar perfecto, era el lugar donde los hombres tenían que hacer que fructifique todo eso, ¿sí? Y que reinaran juntamente con Dios. Pero el hombre, por medio de la transgresión, cayó y perdió todos estos privilegios y todos los privilegios que menciona el Salmo 8, ¿sí? Perdió esos privilegios. Y el argumento del autor va a ser, pero Cristo ganó esos privilegios para nosotros, ¿sí? ¿Y cómo los ganó? ¿Cuál es la expresión máxima de esa victoria de Cristo? Que es la restauración de Dios y el hombre, ¿sí? La restauración de esa comunión, la restauración de esa relación va a ser esta, como el punto más alto de esta salvación, ¿sí? De este reinado de Cristo. Porque Cristo reina no solamente porque Él es soberano, porque Él es grande, porque Él domina y nos debería dominar a nosotros, pero sino porque restauró esa relación que teníamos en un principio, en el jardín. ¿Sí? Por eso también en el final, en Apocalipsis, también se menciona un árbol. ¿Sí? Por eso también se menciona como, de alguna manera como ese jardín, ¿sí? Ese paraíso restaurado. ¿Sí? Entonces la Biblia empieza con esa comunión perfecta y termina con esa comunión perfecta. Entonces esta es la idea que está diciendo, que nos está hablando el autor
em, de Hebreos. Y fíjense qué dice. Sigue diciendo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Esta construcción es muy difícil, ¿sí? El último, sí, es Salmos 8, y ahí lo dice, Salmos 8 del 4 al 6, ¿sí? Esa es la cita. Hay tres construcciones acá, ¿sí? Tres frases importantes, todas distintas. Fíjense, primera frase, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, está haciendo referencia a esta última parte del versículo, nada dejó que no sea sujeto a él, ¿sí? Segunda construcción. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Acá parece que hay una contradicción, ¿no? Dice que Dios le sujetó todas las cosas, pero después dice que todavía no le son sujetas todas las cosas. Entonces, ¿cómo entendemos, cómo interpretamos todo esto? Y acá viene de vuelta el tema de entender esta teología del reino, ¿sí? Del reino, de qué quiere decir el reino, de cómo se conforma el reino. Y acá tenemos dos palabras importantes, ¿sí? Cuando hablamos de reino, cuando yo les voy a hablar del reino, hablamos de un reino dividido en dos fases, por así decirlo. El reino inaugurado y el reino consumado, ¿sí? Jesús reina, sí, pero su reino no ha sido consumido o consumado, consumado es la palabra, en su totalidad, porque eso lo vamos a ver al final de los tiempos. Ese reino consumado es al final de los tiempos, pero hoy Cristo reina. Por eso dice que le sujetó todas las cosas y no hay nada que no esté sujeto a él. ¿Sí? Dios reina, pero su consumación, o sea, el mirar ese reino todavía no ha sido visto por nosotros. Pero desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva divina de Cristo, ya todo está sujeto a él. Sí, esto obviamente no nos cabe mucho en la cabeza, pero acuérdense que Dios, Jesús, al ser Dios, también es un ser atemporal, si no está sujeto a las leyes de la temporalidad humana. Él ve todo al mismo tiempo, en la misma manera, en el mismo instante, ¿sí? Es lo que muchas veces en teología llamamos eterno presente, ¿sí? ¿Cómo es eso? No sé, no lo podemos experimentar y nunca lo vamos a experimentar. ¿Sí? Es algo que pertenece solamente a la dimensión de Dios. Lo único que sabemos es eso, que Dios está en todos los lugares, a todo el tiempo, al mismo tiempo, y Él conoce todo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Es simplemente la definición de Dios, si no, no sería Dios. Pero vemos que todo está sujeto a Él, pero no todo está sujeto a Él todavía. ¿Sí? Lo que a veces se llama ahora, pero no todavía. Eso es un concepto que tenemos que simplemente tomar y creer en eso, ¿no? De que Dios sigue reinando y que va a reinar y que todo está sujeto a Él y todo lo que nos pasa está sujeto a su voluntad. Versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? Que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está explicando, ¿sí? El Salmo a Jesús y ustedes acá pueden decir, pero ¿no estaba diciendo que Jesús es superior a los ángeles? Pero acá dice que fue hecho menor que los ángeles. Bueno, acá está hablando acerca de su naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos Filipenses capítulo 2, nosotros nos vamos a dar cuenta, si alguien lo quiere leer, Filipenses capítulo 2, em, vamos a leer el eh, versículo 8, ¿no? Ahí vamos a ver la humillación. ¿Sí? Si alguien lo quiere leer, por favor. Primero el 8.
Amén. Y Sí, por estando favor. en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien. Bueno, fíjense que ahí se habla de una humillación, ¿sí? Y cuando se habla de esa humillación, se habla de una humillación voluntaria, ¿sí? Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, sino que yo la doy, ¿sí? En rescate por muchos. Es una humillación voluntaria de parte de Cristo, hacerse un poco menor que los ángeles, hacerse igual que los hombres, pero en la muerte y en la cruz se hace menor que los humanos, por así decirlo, que los seres humanos. Entonces, fue hecho un poco menor que los ángeles en su naturaleza humana. Cuando él se encarna, entonces él se hace menor que estos ángeles, ¿sí? Se hace menor, se hace inferior. Pero no está hablando de su condición, ¿sí? De su gloria, ¿no? No está aplacando su gloria, sino que el hecho de hacerse ser humano semejante a nosotros, que de hecho nosotros somos inferiores a los ángeles en un sentido, lo dice como que Cristo se humilló. Sí, está hablando de la humillación. Sí, habla específicamente a Jesús. Y dice, uy, se me fue. Eh, ahí va. Em, Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿sí? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Fíjense que el punto en donde Jesús es más glorioso, que es lo que está diciendo acá, coronado de gloria y de honra, es por causa de la muerte, ¿sí? Por causa de la muerte. Uy. Sin esa muerte, Jesús no hubiese sido coronado de gloria y de honra. Cuando nosotros analizamos la vida de Jesús y analizamos también la vida cristiana en general, tenemos que pasar siempre por la muerte de Jesús, ¿sí? Lo que está hablando de Hebreos, ¿sí? El autor de Hebreos es: busquemos con diligencia a Cristo, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la salvación, pero específicamente a la muerte de Cristo, porque ese es el punto bisagra de todo el universo, literalmente, ¿sí? Porque cuando vemos Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al universo, ¿sí? La palabra es cosmos, no es solamente a los seres humanos, es al universo entero, al cosmos, al universo. Entonces, vemos que a causa de esa muerte, entonces Jesús fue coronado. Y eso se menciona varias veces, ¿sí? Eso lo habíamos visto al principio, lo vimos, em, por ejemplo, en el versículo 5, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 5. Lo vemos ahí en Filipenses, en el otro versículo, en el versículo, leímos el 8, pero en el 9 habla acerca de esa exaltación por causa de la muerte también. Em, y lo vemos también en Lucas 24:26, ¿sí? Pero más allá de eso, nosotros tenemos que conocer y tenemos que entender que la muerte de Cristo era totalmente importante y necesaria para la exaltación de Él. Sí, porque sin eso él no iba a ser exaltado debidamente. ¿Por qué? Porque para eso vino, sí, para dar su vida, para morir. Y eso es lo que va de alguna manera a recompensar el Padre, sí, que él dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso lo exaltó hasta lo sumo, sí. Por eso le dio un nombre sobre todo nombre, sí, que va a ser el nombre de Señor, que ante él todos
se van a arrodillar, ¿sí? Todos le van a rendir honor, ya sea en esta vida para salvación o en la venidera por causa de su gloria en condenación. Pero todos le van a dar la gloria en algún momento. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Sí, acá la construcción esta, por la gracia de Dios gustase la muerte, es media rara. Sí, ¿no? Porque está de alguna manera tomando la muerte como una gracia de Dios. Sí, en realidad lo que está hablando todo este versículo es que por ese amor, sí, que tuvo Dios hacia nosotros, sí, ese fue un medio para que Él venciera la muerte, sí, fue un medio para que esa condenación que nosotros teníamos por causa del pecado se extinguiese. Y eso es lo que está diciendo, que gustó la muerte, sí, y acá no es tanto de probar, sí, sino de padecer la muerte. No tanto de un gusto, no con no con los sentidos, sino de experimentar la muerte. Y experimentó la muerte por todos. ¿Sí? Específicamente este todos está hablando de aquellos que son salvos, ¿sí? Porque Él va a sustituir a aquellos que son salvos. Si nosotros creemos, Él gusta la muerte por nosotros. Versículo 10. Porque convenía que Él, cuyas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, eso es lo que va a decir en los primeros 4 versículos, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y acá va a hablar acerca de nosotros, ¿sí? Va a hablar acerca de nosotros. Esto tenemos que entenderlo muy bien, porque va a ser la lógica va a ser como el punto en donde nosotros vamos a poder entender todo esto, todos estos versículos de una forma mucho más clara. ¿Cuál es la forma en la que está extendiendo el autor? Está diciendo que, primero, Cristo va a morir, va a padecer la muerte, ¿sí? Una vez que padece la muerte y Él resucita, es llevado en gloria, ¿sí? En la nube, esa se asciende, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y junto con Él, ¿sí? Eso es lo que está teniendo la imagen en su cabeza el autor. Y nosotros somos llevados con Él, ¿sí? Acuérdense Efesios capítulo 1, ¿sí? En los primeros versículos que dice que bendito sea nuestro Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Dios nos bendijo con todas las bendiciones celestiales, ¿sí? Juntamente con Él. Todas esas bendiciones que Cristo recibe, también las recibimos nosotros. ¿Por qué? Fíjense cómo sigue el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjense cuál es la lógica. Primero, está hablando de Cristo, ¿sí? De la persona de Cristo. Convenía que Él por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas a Él subsisten. Está poniendo a Cristo de vuelta en autoridad, ¿sí? Y dice que por su muerte Él nos llevó a nosotros a la gloria de Dios. Sí, que eso también lo va a seguir diciendo después cuando nos habla de que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Sí, el trono de la gracia, ¿qué quiere decir? Es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Nosotros podemos entrar confiadamente, no como por ejemplo Isaías, sí, que vio el trono y vio esas faldas y tuvo temor. Nosotros entramos confiadamente. ¿Por qué? Porque no entramos nosotros, sino que es Cristo mismo el que nos lleva a nosotros y nos lleva. Por eso dice
habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Es Cristo mismo la persona que nos lleva. Fíjense, dice nos convenía. Era la única forma en la que nosotros podíamos ir a la gloria de Dios, al Padre. ¿Por qué? Porque era el único que era digno, ¿sí? Que podía lograr eso, lo que la ley no podía hacer, lo que los sacrificios no podían hacer, lo que Aarón no podía hacer, lo que Moisés no podía hacer, lo que nada podía hacer, ni los ángeles. Los ángeles no pueden llevar, no nos pueden llevar a la gloria de Dios. Es Dios mismo el que nos lleva. Y es en la persona de Cristo en la cual nosotros somos llevados a la gloria de Dios. Y fíjense que dice que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿Sí? Esto va a ser muy importante porque lo va a seguir diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Por esto lo somos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y acá lo presenta como el autor de la salvación. De ellos, ¿de quiénes? De los hijos de gloria. De los hijos a la gloria. ¿Y está hablando de quién? De todos los salvos. Es Cristo el que lleva a los hijos a la gloria. ¿Por qué? Porque es el autor de la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Quería cambiar. Cuando vemos la palabra santificación, sí, siempre tengamos en cuenta que tiene que ver con qué? Con ser apartado, sí. También tiene que ver con qué? Con ser perfecto. Tiene que ver también con ser limpio o ser puro. ¿Sí? Hay muchas referencias con respecto a la palabra santificación. ¿Sí? Yo les mencioné las que más se utilizan. Y obviamente, cuando nosotros hablamos de de la santificación con respecto a nosotros, obviamente no creo que nos atrevamos a decir que nosotros somos perfectos, ¿no? Pero nosotros sí somos perfectos en Él. Y eso es lo que está hablando. Cristo se perfeccionó por medio de las aflicciones para que nosotros seamos perfeccionados en Él. ¿Sí? Ese es el sentido que le está dando el autor. Como Él se perfeccionó en las aflicciones, nosotros entonces somos perfeccionados en Él. Nos hacemos perfectos por medio de la salvación en Cristo. Y esto es muy clave que nosotros lo entendamos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos en qué es lo que yo puedo hacer por Dios. Y después nos vemos que las cosas no nos salen y nos salen mal, o tenemos pecados o volvemos a ciertos pecados y decimos, ya está, estoy perdido. Y la verdad es que si pensamos así, obviamente vamos a estar perdidos. Pero justamente Dios mandó a su Hijo, al autor de la salvación, para que sufriese las aflicciones, para que gustase la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santificados. Y fíjense, no solamente para que nosotros seamos santificados, sino que nos llame hermanos. Y ahí es donde el punto de inflexión en toda esta, por ahora, en la carta. ¿Sí? Es un punto clave. Jesús, está diciendo el autor de Hebreos, capítulo 1 y parte del 2, es mayor que los ángeles. Los ángeles están en alta estima. Pero cuando viene Cristo, cuando Él muere, cuando Él hace toda su obra, nos pone en la misma altura tanto a Cristo como a nosotros, los hijos. ¿Sí? Y esto es clave y esto tiene que ser también algo que nosotros tenemos que aprender y que nosotros tenemos que amar. Que no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y acá tenemos que agradecerle a Dios, ¿no? Porque somos santificados en Él.
porque estamos en Él. De uno son todos, porque estamos todos en uno, en Él. Porque Él no se avergüenza de nosotros, porque nos llama hermanos. Entonces la posición de estas personas, ¿sí? De a quien va dirigida esta carta, debería cambiar. Sí, porque el que sustenta todas las cosas, el que creó todas las cosas, el que es el autor de nuestra salvación, es el que nos lleva a la gloria del Padre, nos llama hermanos. Y acá es donde decimos, wow, Jesús nos llama hermanos a nosotros. Y acá es donde nosotros vemos el argumento, cómo florece, ¿sí? Cómo se va construyendo. Nos menciona acá arriba acerca em, de que Jesús es Dios, ¿sí? De todas las características que tiene Dios, de por qué Jesús es Dios. Nos menciona la obra que hizo, nos menciona que es superior a los ángeles, ¿sí? Y nos menciona todos los versículos que hablan acerca de Jesús. Nos dice que no tenemos que descuidar esta salvación grande. Sí, nos menciona que Él sujeta todas las cosas, el que Él tiene el poder y tiene todo el dominio. Y que la persona que tiene todas estas características, que es Cristo, nos llama a nosotros hermanos y nos pone en igualdad de condiciones con el Hijo. Y esta es una verdad tremenda. Eso es lo que el autor dice acá con cómo descuidamos una salvación tan grande. Si parte de esa salvación nos invita a participar de la misma gloria del Hijo, ¿sí? Que es ser llamado hijos junto con Él y poder llamarnos a nosotros hermanos de Jesús, del Cristo. Y eso no es algo de lo cual Él se avergüenza, sino que es algo que a Él le produce gozo. Fíjense cómo le produce gozo. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Sí, este es el Salmo 22 y si ustedes se acuerdan, el Salmo 22 tiene que ver con qué. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, el Salmo 22, ¿cuál es? Es el salmo que Jesús menciona, ¿sí? Cuando está colgado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué menciona Jesús este versículo en la cruz? Porque este tiene que ver, primero, con la obra que él hizo, ¿sí? Como los hombres fueron básicamente aquellos que le propiciaron, ¿no? Toda esa pasión en la cruz, pero también acá menciona al final una promesa, ¿sí? Que dicen, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, ¿sí? Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. ¿Quién? Está hablando de Cristo. Entonces, vemos qué cosa, que este versículo está incrustado en en un salmo de alguna manera profético, que lo utiliza Cristo para decir, yo soy la persona que va a padecer todo esto, pero también soy la persona a la cual todos van a adorar, ¿sí? Todos se van a postrar y todos van a comer, ¿sí? Acordémonos de las bodas del Cordero. Em, y está incrustado este versículo en ese versículo, y está hablando de nosotros como los hermanos, ¿sí? A mis hermanos. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Y dice, y otra vez confiaré en él. Acá hay dos versículos de Isaías, ¿sí? Que están uno pegados al otro. Isaías 8:17 y 8:18, ¿sí? Que dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sí? Vamos a ir. em,
de forma muy, muy simple, acá está hablando Dios, ¿sí? Le está hablando a Isaías, ¿sí? Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella. ¿Sí? Acá está hablando de su hijo, el hijo de Isaías, ¿sí? Que le puso ese nombre de forma profética. Em, y el contexto de este, si bien no es determinante, está siendo usado ¿para qué? Para decir esto, esperé pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, ¿sí? Fíjense, dice que Dios de alguna manera em, confía en en la casa de Jacob, ¿sí? Que no confía, sino que em, confía más en este Isaías, ¿sí? Cuando habla de la casa de Jacob y cuando hablamos de todas las casas de Israel, tenemos que saber que está hablando del pueblo, ¿sí? No solamente em, de una tribu, ¿sí? Son figuras que se utilizan en la literatura profética para em, hablar acerca de naciones o hablar acerca de regiones, ¿sí? No solamente el nombre de Jacob. Pero acá está utilizando estas dos citas, ¿sí? La del 17 y la del 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel. Esto que está hablando está para reforzar la idea que estipuló en el principio, que nosotros somos los hermanos de Cristo. Y está utilizando estos tres partes de versículo, estos dos versículos, más este, para decirnos esto, para concretar esta idea, que nosotros, los hijos de Dios, somos hermanos y nos puso en un lugar de privilegio. Por lo tanto, no tenemos que desmayar, no tenemos que abandonar, porque abandonamos de alguna manera ese privilegio que tenemos de ser hermanos de Cristo. Y sigue, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo. Dice que Cristo participó de carne y de sangre. Es la encarnación, ¿sí? Algo muy clave en nuestra cristología. Sin encarnación, Jesús no pudo haber sido nuestro sustituto, porque el sustituto únicamente puede ser aquel que se pone en el lugar de, con las mismas características y la misma naturaleza. Por lo tanto, Jesús tenía que hacerse hombre, y la salvación no podría ser posible si el Salvador no hubiese sido hombre. Pero también de la misma manera, el Salvador tenía que ser Dios, porque eso también es el testimonio de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios es mi salvación, Dios es la roca de mi salvación. Se dice en un montón de salmos, ¿sí? Dios es mi salvación. Y solamente Dios puede ser la salvación. Por lo tanto, la salvación nada más puede ser de Dios y nada más puede ser del hombre. Y Cristo reúne esas dos cualidades en su naturaleza, sus dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿sí? Pero él tenía que participar, ser, ¿sí? Ser de carne y de sangre. Y fíjense, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Sí? Acá fíjense que hace como un cambio de timón, ¿sí? Como que desvía un poco el rumbo y menciona no a los ángeles, sino a un ángel en específico. O mejor dicho, a un ser espiritual en específico, que es al diablo, y lo dice en singular. ¿Sí? No, no habla de ángeles o demonios, ¿no? Lo que llamaríamos demonios, o ángeles malos o demonios, sino diablo, ¿sí? Diabolos, que es el adversario, el contrario, el enemigo. Sí, eso es lo que quiere decir diabolos en el griego, diablo. Esto es como es de alguna manera algo muy poético, ¿no? Destruir al enemigo
utilizando las herramientas del enemigo, ¿no? Es muy particular la forma en la que Cristo vence la muerte. Acá está esta palabra destruir, que no es precisamente destruir, sino es vencer, ¿sí? Porque no tiene sentido mucho utilizar la palabra destruir porque vemos que el diablo todavía sigue existiendo, no fue destruido, no fue exterminado, ¿sí? Así que la palabra más adecuada acá sería vencer, ¿sí? Fue vencido, no destruido. Lo que sí fue vencido o destruido, si queremos utilizar esta misma palabra, es la muerte, ¿sí? La muerte sobre quién, sobre los hijos, ¿sí? Acuérdense, los hijos, ¿sí? Este va a ser lo más importante acá. Los hijos, del cual Jesús se hizo partícipe, y con su muerte vencer al que tiene el imperio de la muerte, ¿sí? Pero específicamente lo que sí logró destruir Cristo por medio de su muerte es la muerte en sí misma, no al diablo, porque el diablo sigue. En cambio, la muerte a los que son hijos ya no los afecta. Y fíjense, dice que los libra a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? Y acá hay dos cosas. Primero, servidumbre y temor a la muerte. Esto es un tema que muchas veces nosotros hablamos poco, ¿no? El tema de la muerte. Em, yo creo siempre que la muerte es un tema que se debe tocar, siempre. Sí, se toca poco en las iglesias, creo. Muchas veces hay muchas personas que tienen temor a la muerte, ¿no? Sobre todo cuando ya nos hacemos más grandes, y ya la muerte parece que está tocando la puerta de alguna manera, ¿no? Yo lo que siempre pienso y siempre lo pienso en mi propia vida es qué valor le damos a Cristo. No tanto cómo nos enfocamos en la muerte o qué perspectiva tenemos acerca de la muerte, sino cuánto nos enfocamos en Cristo. Porque si nosotros vemos este argumento, dice que Jesús con la muerte venció al diablo, aunque tenía el imperio de la muerte. Si nosotros tenemos temor a la muerte, que es algo que pueden tener los judíos, ¿sí? De esa época, los cristianos que eran judíos, acuérdense que habíamos dicho que eran perseguidos. Entonces, que diga esto es muy clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque les está intentando decir, ustedes no le tienen que tener miedo a la muerte. No solamente no tienen que desviarse y poner la mirada y ser diligentes, mirar atentamente a ese Jesús, a esa perfección, sino que no le tienen que tener miedo a la muerte en el caso de que los persigan y los maten, porque Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar a la muerte como algo vencido. Sí, hay algunos que dicen de forma poética, sí, que la muerte es como la fiesta de graduación, ¿sí? Nosotros estudiamos toda nuestra vida y cuando nos morimos es nuestra fiesta de graduación. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a la perfección, vamos a la presencia de Jesús, a la presencia de Cristo. Entonces no estamos en un peor lugar, estamos en el lugar más bueno y más excelente que podemos estar, que es con Cristo. ¿Sí? Y ya no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte solamente va a ser un paso, y acá muerte no está hablando de separación, ¿sí? Puede estar hablando de separación, sí, pero está hablando más específicamente de la muerte física, ¿sí? Entonces, dice que nosotros no podemos ser siervos del temor a la muerte, porque ya la muerte no tiene dominio, y si no tiene dominio, entonces no tenemos por qué ser siervos de algo que no es nuestro jefe, nuestro rey. Cuando tenemos temor a la muerte, estamos mostrando que no tenemos temor a Dios, ¿sí? Que no tenemos temor a Dios, que no tenemos en alto lo que hizo Jesús por nosotros, ¿sí? Y este va a ser el argumento del autor de Hebreos. Si ustedes tienen temor a la muerte, entonces ustedes son siervos. Es lo mismo que el pecado.
¿sí? Nosotros pecamos y nos hacemos siervos, que va a ser el argumento de Pablo en Romanos. Ustedes se hacen siervos de aquello a lo cual adoran, a lo cual pecan, ¿sí? Se hacen esclavos de eso. Por lo tanto, si tenemos temor a la muerte, estamos en servidumbre. Pero dice, ustedes estaban en pasado. Si nosotros estamos en Cristo, ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Sí? Y eso vemos el testimonio de quién, de todos los apóstoles, ¿sí? Menos de Juan, pero bueno, él fue exiliado. Pero nosotros vemos que la destrucción del imperio de la muerte nos trae liberación, ¿sí? No liberación en el sentido solamente espiritual, sino en nuestra vida cotidiana. Ya no le tenemos miedo al porvenir, ¿sí? A lo que no conocemos, porque conocemos a Cristo. Entonces eso es nuestra ancla, ¿sí? Por eso no tenemos que desviarnos de la salvación tan grande que tenemos. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí hace un paralelismo entre nosotros y nosotros representados en Abraham. ¿Sí? Acuérdense que Pablo nos dice que de alguna manera Él es nuestro Padre en la fe. ¿Sí? Abraham es nuestro Padre en la fe. Cuando nosotros creemos, nos hacemos hijos de Abraham en cierto sentido. ¿Por qué? Porque creemos, ¿sí? Porque tenemos fe, como la tuvo Abraham. ¿Sí? Que Abraham tuvo fe y le fue contada por justicia. Sí, de la misma manera nosotros también tenemos la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y dice que no socorrió a los ángeles. Fíjense, Dios no vino y se encarnó, Cristo Jesús, para salvar a ángeles, ¿sí? Sino que vino a socorrer a los que, a la descendencia de Abraham, a los que creen, ¿sí? A salvar a los que creen, ¿sí? Juan 3:16, a todos los que creen, a esos son los que tienen vida eterna y a los que socorre Cristo, ¿sí? O Juan capítulo 1, ¿sí? A todos los que creen, los que reciben, a los que lo reciben en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? A los que creen en su nombre, la descendencia de Abraham, los que son justos por medio de la fe. No socorrió a los ángeles, nos socorrió a nosotros, ¿sí? Y acá siempre nos pone a Dios por medio de su amor, mandó a su Hijo. Y Cristo, por amor a todos nosotros, soportó todo eso. Sí, es para admirar, esto lo pone el autor para admirar la obra de Cristo en la cruz, de cómo Dios nos ama, sí, que ellos no se desvíen de ese amor de Dios. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿sí? Fíjense que acá el argumento al principio que era, él también participó de lo mismo, ¿sí? Participó de carne y de sangre. Acá va a extender esta idea y va a decir no solamente participó en carne y sangre, ¿sí? Sino que se hizo en todo semejante a sus hermanos. ¿Y cómo se hizo en todo semejante a sus hermanos? Sí, una muy buena pregunta. Padeciendo y siendo tentado, ¿sí? ¿Cómo fue semejante a sus hermanos? Padeciendo y siendo tentado, ¿sí? Sufriendo por nosotros y sufriendo las tentaciones. Y acá hay bastantes, hay características, ¿sí? Acerca de esta persona que es Cristo. Debía ser, ¿no? Cuando habla de debía ser, está hablando de Jesús. Y hay distintos ¿sí? Para venir a ser misericordioso, para ser fiel, sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Hay una, dos, tres, cuatro características, ¿sí? Por los cuales él es semejante
¿Y cuál es el resultado? ¿Sí? Los para son el resultado de ser semejantes a nosotros. ¿Sí? Jesús no vino solamente, como les dije antes, a salvarnos. ¿Sí? Esa salvación implica muchas cosas. Por eso el autor nos dice que tenemos que ver con diligencia, atentamente, esta gran salvación. ¿Sí? Porque no es solamente Jesús nos salvó, es todo esto. Para venir a ser misericordioso, primera característica. Si Jesús no se encargaba, no se encarnaba, no podía ser misericordioso, porque no podía sufrir, no podía saber de forma experimental. Dios no puede conocer los sufrimientos que nosotros vivimos en carne. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿sí? Acá nos metemos en algo muy complicado, pero ustedes solamente lo que tienen que saber es que Dios, ¿sí? Si bien conoce todo, no puede experimentar todo en su carne porque justamente no tiene carne porque Dios es espíritu, ¿sí? No lo puede experimentar, ¿sí? De alguna manera no puede autolimitarse para sentir em, los padecimientos en la carne. Por eso él tuvo que aparecer en la plenitud de los tiempos para encarnarse y poder ser semejante en todo a nosotros. ¿Sí? Esto quiere decir tener carne y sangre y padecer. Entonces, de esa manera fue misericordioso. ¿Sí? Tiene que ver con dar, simplemente ser bondadoso con alguien, ¿sí? A pesar de su condición. Y, ¿qué más? Es un fiel sumo sacerdote, ¿sí? Él tenía que encarnarse para ser un fiel sumo sacerdote. Y dice en lo que a Dios se refiere. Fiel sumo sacerdote. Acá empezamos con algo muy importante. Lo resalto así, ¿por qué? Porque los hijos van a tener que tener una relación con este sumo sacerdote, ¿sí? Introduce un concepto que todavía no había introducido, ¿sí? Que nada más lo vimos de alguna forma escondido acá arriba, ¿sí? En el capítulo uno, en esta parte, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿sí? ¿Quiénes podían efectuar la purificación de los pecados? El sacerdote, ¿sí? Solamente el sacerdote podía expiar esos pecados. Y en específico el sumo sacerdote para los judíos y para toda la administración del templo, ¿quién era? Era aquel, primero, descendiente de, de la tribu de Leví, ¿sí? Los levitas, y en específico para el sumo sacerdote de Aarón, ¿sí? Si no era de la descendencia arónica, no podían ser sumos sacerdotes. Entonces, acá nos dice que Jesús era un sumo sacerdote, que después nos va a aclarar y nos va a decir que va a ser un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿sí? No según la orden arónica, sino según la orden de Melquisedec. Pero eso lo vamos a ver después. Dice fiel sumo sacerdote, ¿sí? ¿Por qué es un sacerdote él? Porque él tiene que hacer, Cristo, tiene que hacer la expiación por los pecados, ¿sí? Es Cristo el que tiene que aplacar la ira de Dios, la propiciación, para expiar los pecados, o sea, sacar la culpa del pecado delante de Dios, ¿sí? Este va a ser uno de los oficios, ¿sí? Cuando hablamos de oficios, hablamos de tres oficios. Jesús como profeta, Jesús como rey y Jesús como sumo sacerdote, ¿sí? Tres oficios que nosotros vemos en el capítulo uno. En el capítulo uno vemos a Jesús como profeta, la voz de Dios, ¿sí? Que Dios ahora habla por medio del Hijo. Oficio profético. Oficio de rey, ¿sí? Que es lo que vimos al principio,
¿sí? Que este mundo venidero fue sujetado, ¿sí? A Jesús, o sea, nuestro rey, ¿ok? Y por último, introduce el concepto de el oficio de sumo sacerdote, Jesús como el sumo sacerdote, aquel que por medio de él nosotros podemos ser perdonados delante de Dios, ¿sí? Entonces ahí vemos ya en el capítulo 1 y 2 los oficios de Cristo, tanto como profeta, en los primeros versículos, como rey, que, que Dios Padre lo hizo rey a él, sujetando todo bajo su potestad, y por último como sumo sacerdote, ¿sí? Y fíjense, como sumo sacerdote para expiar, sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuál era el oficio? ¿Qué es lo que hacía un sumo sacerdote? Básicamente, ¿qué era su oficio principal? Era estar delante de Dios, en la presencia de Dios, para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Hay distintas palabras, ¿sí? Propiciación y expiación. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? No lo vamos a ver hoy, pero ustedes tienen que saber nada más que hay varias palabras para esto. ¿Qué quiere decir esto y por qué está mencionando el autor de Hebreos? Dice, yo lo que quiero hacer, como el autor de Hebreos, les estoy hablando, lo que quiero es que ustedes vean y empiecen a ver el tabernáculo, ¿sí? Que es algo de lo que se va a ocupar después, en el mismo Hebreos, ¿sí? Quiero que vean el tabernáculo, pero primero quiero que vean al sumo sacerdote. El sumo sacerdote traba una vez por año para hacer una expiación por todo el pueblo, ¿sí? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año. Acuérdense, había tres partes principales, ¿sí? Una parte que era un patio común, otro que era un patio más chiquitito, sí, que ya era la tienda, y por último un lugar más exclusivo que nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez por año. Y eso, sí, es a lo que se está refiriendo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar, sí, en el lugar santísimo y expiar los pecados de todo el pueblo. Y esto es lo que hace Jesús. Él es Pablo, sumo sacerdote. Sí, disculpate, corte. ¿El tranqui. sumo sacerdote era elegido por el Señor o venía de la tribu de Leví? Tenía que venir de Aarón, el hijo, ¿sí? Tenía que venir de ahí. Por eso también era muy importante el tema de la sucesión, o sea, el tema del linaje, ¿no? Porque si no, no era válido. Si no era de Leví, específicamente los sacerdotes, sumo sacerdote de Aarón, no podía ser sumo sacerdote, ¿sí? Pero era uno solo, un sumo sacerdote. El resto eran sacerdotes, que todos oficiaban en el templo, ¿sí? Todos estaban dentro del templo. Pero el sumo sacerdote era el principal, ¿sí? Era el más importante. Dice para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que hace Jesús con nosotros, expía los pecados de nosotros, su pueblo de alguna manera. Es el argumento. Entonces, dice, porque pues en cuanto a él mismo, hablando de Cristo, del sumo sacerdote, padeció siendo tentado. Sí, obviamente esto lo vemos a lo largo de todo su ministerio, sí, desde el principio, cuando lo vemos en en Mateo 4 si no recuerdo mal, cuando Jesús es llevado al desierto, sí, es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Em, lo vemos a lo largo de todo su ministerio, que pudiendo haber hecho un montón de cosas, pudiendo haber rechazado a todo el mundo, sin haber sanado, sí, sin haber liberado, sin haber resucitado a ciertas personas, vemos que él resistió y soportó toda clase de tentación, ¿sí? Incluso la tentación de no pasar por la cruz en el Getsemaní. Nosotros podemos ver todas esas, a lo largo de todo su ministerio, todas las veces en las que él fue tentado para poder hacer lo malo, para poder tener un pensamiento malo, ¿no? Y a veces no tenemos la dimensión de que fue tentado.
¿sí? Em, si ustedes conocen C.S. Lewis, ¿sí? C.S. Lewis fue el autor de Crónicas de Narnia, ¿sí? Que fue una película muy conocida, pero también están los libros, ¿sí? Los libros de Crónicas de Narnia. Básicamente es una historia cristiana, ¿sí? Aslan representando a Jesús. Si ustedes ven la película, no sé si se la acuerdan, eh, Aslan muere, resucita, ¿sí? Al tercer día. Em, es toda es una alegoría al cristianismo, ¿sí? A Cristo, a la Biblia. Y él lo que muchas veces argumenta, ¿sí? En varios de sus libros, y específicamente en un libro que se llama Mero Cristianismo, su más conocido libro, que habla un poco acerca de la tentación, ¿no? Em, y dice por qué es tan em, excelsa la tentación de Cristo. Exactamente. Em, ¿Por qué es tan increíble la tentación de Jesús? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ¿no? Somos tentados y capaz caemos, ¿no? Capaz que sí, capaz que no. Nosotros somos tentados, pero capaz no tentamos en el hecho, pero tenemos un pensamiento y decimos, bueno, capaz lo podría hacer. Y ahí ya pecamos, ya nuestra mente se desvió, aunque no lo hicimos, ¿sí? O capaz nos pasa algo y nos enojamos y en un segundo queremos decir algo en nuestra mente, algo que está mal, algo que es pecaminoso, lo hacemos por un segundo y lo acallamos después y pedimos perdón, ¿no? O capaz tenemos algún pecado que nos va siguiendo de alguna manera y vamos luchando contra ese pecado, pero capaz caemos, pero ya no con tanta regularidad o capaz no somos totalmente libres de ese pecado en específico. Pero todos nosotros somos culpables del pecado. Sí, en algún momento pecamos. Entonces el argumento de Lewis es, los padecimientos de Cristo son mucho mayores y son infinitamente mayores al de nosotros, porque Jesús no pecó ni con los hechos, ni con su mente, ni en un segundo, no tuvo ni un milisegundo de pecado en él, ¿sí? Y es como la presión del pecado, ¿no? Nosotros cuando pecamos de alguna manera nos liberamos nuestra conciencia y nos volcamos hacia el pecado, ¿sí? Por ejemplo, David vio y codició, ¿sí? Tomó la mujer que no era de él, ¿sí? Y tuvo que encubrir ese pecado con otros pecados, ¿sí? Que eso es lo que nos hace el pecado, ¿sí? No, el pecado no es uno solo, siempre hay una serie de pecados que están alrededor, ¿sí? No solamente pecamos contra Dios, pecamos contra el hombre, pecamos contra la naturaleza, pecamos contra nuestra propia naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros pecamos una vez y pecamos con un montón transgredimos un montón de leyes y tenemos como un cúmulo de pecados que nacen de uno solo. Pero con la persona de Cristo, sí, con Jesús, nunca pasó eso, nunca pecó de ninguna manera, en absoluto. Él fue un ser perfecto, desde que nació, desde que tuvo conciencia hasta el mismo momento en el cual lo estaban crucificando y dio su último respiro, él fue perfecto. Sí, y C.S. Lewis se admira de esto, ¿no? Porque dice, como mucho yo no peco, ¿cuánto capaz? Meses. Ponerle que somos muy, muy optimistas y no pecamos durante un año, pero es solamente un año. Jesús lo tuvo que hacer toda su vida. Jesús tuvo que padecer toda su vida y con un montón de tentaciones en el medio. Sí, tentaciones que seguramente ni siquiera están registradas en la escritura. Pero Él, por medio de esos padecimientos, de esas tentaciones, pudo socorrernos. Y esta palabra socorrer no solamente tiene que ver con ayudarnos a nosotros, sino con estar al lado de uno, ¿sí? Comprender. Tiene que ver más con la empatía, tiene que ver
con una idea de no solamente ayudarnos, sino estar con nosotros en el recorrido, ¿sí? Correr al lado de nosotros. Esa es la idea del autor. Entonces, acá nosotros en estos primeros dos capítulos vemos que Jesús se nos muestra como Dios, ¿sí? Por sobre todo, el que creó el universo, el que lo sustenta, el que todavía lo mueve, el que tiene la potestad sobre él. Vemos a Jesús en sus tres oficios como profeta. ¿Por qué? Porque él es la voz de Dios, ¿sí? Como rey, porque todo está sujeto a él, porque el Padre lo puso a él como el rey de todo, ¿sí? Y también como sumo sacerdote al final. ¿Para qué? Para hacer la expiación por nuestros pecados, para salvarnos de las consecuencias del pecado, para que Dios, el Padre, no nos condene a nosotros, ¿sí? Para eso vino Cristo y por eso nosotros no tenemos que descuidar una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque esta salvación implica todo lo que vimos en estos dos capítulos. Todo esto implica la salvación, que Jesús es superior a, que en Él todo subsiste, que Él es el autor de la salvación, que Él nos llama hermanos, que Él nos lleva a la gloria. Sí, todas estas características son el Evangelio también. Entonces nosotros muchas veces ignoramos el mensaje de la salvación, porque pensamos que es simple. Y el mensaje de la salvación, el Evangelio es simple, es creer en Él y ser salvos. Pero esa salvación implica un montón de cosas. Y el autor nos lleva a ser diligentes y a profundizar, a dejar, como va a decir después, los rudimentos, ¿sí? A dejar la leche y a comer alimento sólido. Y esto va a ser el alimento sólido. Saber quién es la persona de Cristo, afirmarnos en quién es Él, ¿sí? Y ser diligentes, prestar atención que la única cosa que esté en nuestra mente sea Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros. Y entonces, por tanto, de vuelta, ¿se acuerdan el por tanto? Es el que aparece también al principio. Va a continuar su argumento, ¿sí? Su argumento no para, sigue junto. Dice, por tanto, hermanos santos, ahí ya no le habla vemos que no le está hablando a mucha gente, no le está hablando al mundo, le está hablando a los que creen, ¿sí? Hermanos, primero, ¿sí? Que es lo que dijo nosotros que somos hermanos de Cristo, ¿sí? Hermanos santos, apartados, ¿por qué? Porque nosotros somos, nuestros pecados fueron expiados por medio de Cristo, entonces somos santos. Somos participantes del llamamiento celestial, ¿sí? Somos participantes del llamamiento celestial. Y acá nos podemos referir a dos cosas, ¿sí? El llamamiento celestial. Uno, que nosotros nos vamos de alguna manera dirigiendo al cielo, ¿sí? Cielo representando la presencia de Dios, ¿sí? No como un lugar, sino llamamiento celestial como nosotros dirigiéndonos al cielo. O la otra acepción que también es válida, que ese llamado viene de parte del cielo, ¿sí? Las dos están bien, ¿sí? Así que resalto esto, capaz es una pregunta. El llamamiento celestial, ¿a qué se está refiriendo con llamamiento celestial? Bueno, puede referirse tanto al llamamiento que proviene del cielo, ¿sí? Del cielo hacia abajo, por así decirlo, o el llamamiento celestial de que nosotros estamos llamados al cielo, a la presencia de Dios, a ser como Cristo, ¿sí? ¿Y por qué digo ser como Cristo? Por lo que va a decir después. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad. ¿Se acuerdan que yo les dije que la palabra considerar, tener en cuenta, ser diligentes, es una palabra importante? Sí, eso les había dicho. Acá se repite, considerad. ¿Sí? Ustedes, los que son hermanos, los que son santos, los que son llamados al cielo,
los que están llamados a ser como Cristo, ustedes tienen que considerar que su mente está enfocada solamente en esto. ¿A quién? Al apóstol, ¿sí? Un título y sumo sacerdote. Nosotros tenemos que considerar al apóstol y sumo sacerdote. Ustedes, obviamente, no, nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Creo que sí, es la única porción de la escritura en donde se le llama a Cristo como apóstol. Sí, igual esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de qué quiere decir apóstol, apóstol quiere decir enviado. Sí, Jesús dice que él fue enviado de los cielos. Sí, el Padre lo envió. Sí, así como me has enviado, ahora yo voy a ti. Dice, por ejemplo. Entonces, tenemos que considerar, tener en cuenta, no apartar de nuestra mente, ¿qué cosa? Al que fue enviado y al sumo sacerdote. ¿Sí? De vuelta se repite la misma palabra, al sumo sacerdote. De nuestra profesión, Cristo Jesús. Profesión, ¿qué quiere decir profesión? ¿Sí? Acá no está hablando de, de profetizar, ¿sí? No está hablando de hablar, ¿sí? Sino de nuestra fe, ¿sí? Cuando habla de profesión es como un sinónimo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes saben que nosotros tenemos confesiones de fe, por ejemplo. ¿Sí? Hay confesiones de fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Sí? Y acá está hablando, tenemos que tener consideración de quién es nuestra fe, en qué nosotros depositamos nuestra fe, y nuestra fe la depositamos en Cristo Jesús, ¿sí? Y ese va a ser el argumento. Bueno, faltan 2 minutos, ¿sí? Pero voy a parar. Hoy vimos bastante, por lo menos empezamos el capítulo 3, ¿sí? Pero voy a parar la grabación, ¿sí?